Kamisaki, Kunhama Siptasa. Aski Hutawi Aka Aymar Yetetawiro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al aprendizaje del idioma Aymara. Como siempre, mi nombre es Oman Pairumani. En esta ocasión les voy a enseñar en idioma Aymara. Ukamasti Kallantañani. Hichuroha Yatintañaniwa Paxinaka Toqueta. El día de hoy vamos a aprender de lo que son los meses del año. Parsi, mes, parsinaka, meses. Ahora, parsi como tal tiene otro significado. Parsi significa mes. Ahora estarán preguntando ustedes, ¿por qué parsi significa, si es luna, por qué significa mes? El calendario andino amazónico está conformado en base al calendario lunar. El calendario lunar, si ustedes se fijan, está conformado por 28 días. Cada 28 días se recuerda la luna nueva, ¿no? Entonces, el año tiene 365 días. Se dividen en 28, les da exactamente 13 meses y más un día. Ahora, eso tiene relación con lo que es la cruz andina. Si ustedes hacen cuadritos a la cruz andina, les da exactamente los 13 cuadraditos, ¿no? Cada cuadradito representa lo que es un mes. Entonces, el calendario andino tiene 13 meses. Por eso, Parsi significa mes. Entonces, hemos dicho, ¿no? 28 por 13 nos da 364. Nos falta un día para que sea 365. Ese día es el 21 de junio, el Año Nuevo Aymara. ¿Sí? Entonces, el mes termina el 20 de junio e inicia el 22 de junio, ¿no? Y el 21 de junio es específicamente para lo que sería para recibir el Año Nuevo Aymara. Entonces, con esa previa explicación, vamos a desarrollar lo que son los meses. Obviamente, ahora nos basamos en lo que es el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, tenemos el mes de enero, que es Chinoca, Chinoca. Mes de febrero, Anata. Mes de marzo, que es Achoca. Mes de abril, Casiwi. Mayo, Yamayu. Junio, Marataka, julio, Huilcacuti, agosto, Yumpaca, septiembre, Sata, octubre, Taipisata, noviembre, La Paca, diciembre, Jayopalta. Una vez más, ahora directamente en Aymara. Chinoca, Anata, Achoca, Casiwi, Yamayu, Marataka, Huilcacuti, Yumpaca, Sata, Taipisata, La Paca, Jayopalta. Esos son los 12 meses en base al calendario gregoriano. Ahora, todo esto tiene que ver con nuestra cosmovisión, con las actividades que desarrollamos en nuestro cotidiano vivir, principalmente con tema de lo que es la agricultura y la ganadería. Chinoca. Chino es nudo, ¿no? Imaginemos, aquí tengo una cuerda, entonces hago un nudo, ¿sí? Esto es un chino, ¿sí? El nudo es el chino, ¿ya? Este nudo es el chino. Exactamente en el mes de enero, las papas, sus raíces, se van formando más o menos de similares características, ¿no? Entonces a esto le llamamos, como le llamamos, nudo chino, entonces chinoca, ¿no? Estos posteriormente se crecen y se dan lo que es el tubérculo, la papa como tal, ¿no? Entonces, a eso hace referencia con las primeras cosechas que se da en el mes de enero, ¿no? O ya la maduración del fruto como tal, ¿no? Febrero, anata, viene de anataña, que es jugar, ¿no? Hiskanata, hachanata, todo se celebra en el mes de febrero, ¿no? Anata, entonces, si es jugar, entonces es diversión, pero más que diversión es momento de regocijo, porque aquí es donde se festeja a lo que es los sembradíos y lo que son los animales. Por ejemplo, a los animales se llama lo que es la quilpa, la marca también lo dicen, y se pone incluso la quilpa es, ¿no? Cuando cortan la orejita, ¿no? Cuando marcan, ¿sí?
Y también ponen los famosos zarcillos, ¿no? Los aretitos, ¿no? Es una forma de festejar. Se golpea con las lugmas y todo eso, ¿no? Es todo un ritual, ¿no? Y también a los sembradíos se hace la coachada, se pone las manzanas verdes o las lugmas y se baila, se regocija a nata. Achopa, marzo, ¿no? Entonces, en este mes ya básicamente todo ya ha crecido, ya está listo para la cosecha, ¿no? Casiwi es mes de abril, ¿no? Que representa el otoño, ¿sí? Entonces van cayendo las primeras heladas y las plantas y los sembradíos se van volviendo amarillo, Casiwi. Yamay es escarbar, pero básicamente significa cosecha. Este es el mes de la cosecha de todos los productos. Si bien en marzo ya inicia, abril, pero en mayo termina la cosecha. Es la plena cosecha, digamos, del año. ¿Ya? Marat Aka. Mara es año. Aka es separación, es división. ¿No? Entonces, digamos, esta es unión, entonces aquí hay una separación, eso es Aka. ¿No? Esa separación es Aka. ¿Ya? Entonces, el 20 de junio termina el año, el 22 termina o inicia el año nuevo. Entonces, hay una separación. Termina y ahí inicia. Mara, Aka. Wilcacuti tiene que ver con lo que es el solsticio de invierno. Hasta el solsticio del invierno, el sol, ¿no? Hay un movimiento de rotación de la Tierra, eso hace que el sol o el día con luz sea menor, ¿no? Entonces, en mes de julio, el sol sale a las 7:30, 8 de la mañana y la puesta del sol es a las 5:30. Pero a partir del 21 de junio regresa, ¿no? Regresa hasta el 21 de diciembre, que sería el equinoccio de primavera, ¿no? O de invierno, de verano en todo caso, ¿no? Entonces, el solsticio del 21 de junio es el final, digamos, hasta ese día los días con luz son cortos, ¿no? Después vuelve a su normalidad. Los Wilca es sol, Cuti es regreso, Wilca, Cuti, ¿no? Agosto, que es Yumpaca, es el mes de la Pachamama, es mes de las ofrendas a la Pachamama. Y esto marca el año agrícola, ¿sí? A partir del mes de agosto se van iniciando las primeras siembras, por tanto yo no puedo, ¿no?, hacer mis actividades sin previamente pedir permiso, sin previamente dar algo a cambio. Yo no puedo esperar nada a cambio, no puedo esperar nada si no doy nada a cambio, ¿no? Entonces es un aini que tenemos con lo que es la Pachamama. Sata es siembra, entonces aquí se empieza la siembra, es la plena siembra. Octubre también, Taipi es medio, siembra intermedio, ¿no? La Paca tiene que ver con lo que es la época primaveral y también con lo que son las sequías, ¿no? En este mes también se dan las principales sequías, ¿no? La Paca. Diciembre, Hayu, lluvia, Kaita, inicio. Inicio de la época de lluvia. Esos son los 12 meses. Ahora, adicionalmente a esto, existen lo que son las estaciones también. Por ejemplo, Pacha es época de lluvia y Huañapacha o Autipacha es la época seca. Y con eso también se relaciona con lo que son las danzas, la música. Por ejemplo, en Pacha, que sería época de lluvia, yo no puedo tocar, por ejemplo, zampuñada o quenaquena, ¿no? Entonces, las danzas, la música tiene su época. Entonces, está en función a lo que es el tema de la cosmovisión, de las actividades que se van desarrollando en el campo. Si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, no dude en hacerlo aquí abajo en comentarios. Eso ha sido la lección del día de hoy. Nos estaríamos viendo en la próxima lección. No olvide hacer sus preguntas. Nos vemos. Hikisi Kama.